Aquí tenemos ya muchas dudas, pero bueno, bienvenida Alicia Ramírez Huerta, nuestra nutrióloga de cabecera. ¿Cómo estás? Muy bien, Cintia, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Lunes, Estando. actitud, semana, inicio, ganas. Con todo en las ganas. Y justo de ganar, pues no queremos que todo lo que ganamos pues, se nos vaya en la comida. ¿Cómo? Sí es muy caro comer sano, Alicia. Fíjate que no. Y ese es un gran problema porque toda la gente piensa que para comer bien tenemos que gastar más. Ojo, sí puedes comer bien y gastar mucho, sí es cierto. Pero también podemos tener una alimentación muy equilibrada, muy balanceada, muy rica, comiendo barato. Eso sí es algo que yo quiero enfatizar, porque muchas veces las personas dicen, yo no me cuido, total, mejor como lo que sea. Y les voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Alguien de ustedes sabe cuánto cuesta el kilo de carnitas más o menos? ¿De carnitas? ¿200 pesos? 220, 230 pesos, sí, está bien caro. Ok, si yo eso lo sustituyo por algo que sea más saludable, como una rica ensalada, un filete de pescado del común, el precio es muy, muy bajo. Hay pescados en el mercado de 65, 70 pesos que los podemos hacer al mojo de ajo, en fin. ¿El kilo? El kilo, en el mercado, en el súper, ¿me explico? Entonces, digo, hay diferentes tipos de pescado. Entonces, nosotros podemos estar comiendo proteína de alto valor biológico a un costo menor. Y en relación al pescado, les menciono esto. Hay mucha moda por comer salmón. Sí. Sabemos que el salmón nos da dos cosas muy buenas. ¿Mandé? Lo amo, dice. Lo amo, yo también. Menos a la hora de estar en el súper y pagándolo. Me cae No. gordo. Pero da dos cosas muy buenas. Nos da ácidos grasos omega 3 y nos da proteínas de alto valor biológico. Ojo. Si nosotros pagamos esto, es muy caro. Esto sí es muy caro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para comerlos? Sí, y toda la familia. Vamos a usar sardinas, por ejemplo. ¿Me explico? Y entonces, de esa manera, nosotros podemos estar obteniendo estos nutrimientos a un costo muy bajo. Ok. Oye, pero bien dicen por ahí que también lo barato pues sale caro, Alicia. A ver, cuéntame. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Nosotros, si queremos comer, por ejemplo, algo sano, sabemos que en la casa podríamos conseguir y preparamos con lo que tengamos y ahí nos podemos ahorrar un poco. Pero también si por nuestras obligaciones y las tareas no es posible ir a la casa a comer, entonces, si tenemos que parar en cualquier restaurante, pues no voy a pedir lo más barato tampoco, porque pues no sabes qué tanto trae de porción o qué tanto es lo que te vas a comer como... Pues igual yo pido mis 3 tacos de carnitas. Claro. ¿No? Tienes toda la razón. No siempre podemos regresar a casa. Sí. Es más, muchas personas, la gran mayoría de las personas que amablemente nos escuchan, salen en la mañana y llegan en la noche. Entonces ese tema de regrésate a las 2, pues no. Sí. ¿Qué aplica? Mira, algunas cosas definitivamente las podemos llevar desde casa. Algo que circula muchísimo en redes y todos ustedes que lo ven, amigos, me van a dar la razón. A ver, entonces, ¿por qué una ensalada es muy cara y una hamburguesa es barata? Claro. ¿No? Sí, bueno, por una razón muy sencilla, porque la estás comprando, Quique. Entonces, si tú esa misma ensalada te la llevas desde tu casa, o sea, una lechuga te puede costar 10, 12, 15 pesos. ¿Cuántas raciones de ensalada nos da una lechuga? Sí. 4, entonces, ¿no? Y si nosotros le ponemos más ingredientes, nosotros podemos, fíjense qué cosa tan sabrosa estamos viendo aquí en nuestra pantalla. Entonces, si nosotros llevamos, digo, hay cosas que evidentemente si me quiero llevar un caldo de pescado, obvio no, pero hay cosas que nosotros desde casa podemos llevar y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Y estás comiendo en una calidad extraordinariamente buena y como dices tú, no es la cuestión de que saber qué me van a estar dando, ¿no? Claro, exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Alicia, pero por ejemplo, en lo que comenta Enrique ahorita, en la cuestión de vamos a un restaurante y parece que el comer sano en el menú son los precios más caros o te cuesta igual comer carne o pedir pollo que el pedirte una ensalada, incluso cuando viene en un menú vegetariano, vegano o ligero o, bueno, orgánico, por decir. Eso es un punto buenísimo. Hay una moda por comerlo orgánico y efectivamente llegas al restaurante y te dan el plato orgánico o gluten free. O sea, realmente necesitamos comer el gluten free. Sabemos que es carísimo. Esas son modas que se han impuesto. El gluten free, el orgánico, son carísimos y al final del día no hay una prueba contundente que comer orgánico te va a librar de ciertas enfermedades. O en el caso del gluten, es para pacientes que tienen cierto tipo de patologías, cierto tipo de enfermedades específicas que lo requieren.
es la población muy baja. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Porque, bueno, estábamos platicando acerca de la hamburguesa y las ensaladas en restaurante, que una hamburguesa a lo mejor te cuesta que como 40 pesos, ¿no? Y una ensalada a 100, a 150 pesos, correcto. dependiendo de qué tipo de proteína traiga. ¿Qué sucede con la comida corrida? Que es así, cuesta entre 35 y 50 pesos, dependiendo a Oye, dónde dime vayas. dónde. ¿A dónde vas? Y de pronto es de verdad muy difícil Es correcto. dejar pues el huevito con arroz y su salsita que sabe tan rico. ¿Cómo le hacemos para comer sano cuando estamos cerca de una comida corrida? Y con los snacks de mediodía que, como decía Andrés, pues se ponen muy de moda, que si el cacao, ¿cómo se llaman? Las hojuelas de cacao, que luego trae Enrique, muy buenas por cierto. Que si las Que nos hojuelas de convides. cacao, que si la alegría, pero entonces ya la tienes que comprar orgánica y el señor ya le subió el precio porque están de Correcto. moda, y con estos alimentos, ¿no? Los dátiles, que son como, dicen, superalimentos. Ajá. Bueno, recordamos que no hay superalimentos. Eso, Ok. eso es un punto muy importante. Y en relación a lo que dices de la fondita, esto me encanta. Esto, amigo, retómenlo. Podemos comer muy sano en la fondita. Normalmente el guisado es una proteína. Sí. Puede ser diferentes tipos de carne, pollo, pescado, res, incluso cerdo, ¿no? Entonces podemos comer estando comiendo ahí una proteína. Ahora, muchas veces en las fonditas nos dan sopa de pasta y arroz. Entonces estamos comiendo doble cantidad de Y carbohidratos. arroz con huevo. Bueno, el arroz con huevo va bien. Plátano. Pero ahí te va una súper recomendación, mi querida Pam. En lugar de estar comiendo eso, podemos pedir, te dan el consomé con verduras. Ajá. Entonces, en lugar de la pasta, me como el consomé con verduras, estoy consumiendo verduras, y después me puedo comer mi arroz con huevo, que es proteína, y después mi guisadito, y pido verduras. Siempre hay opciones, y como tú bien dices, a un costo razonable. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me meto a aquellas ensaladas carísimas, y entonces pienso que comer eso va a ser muy sano, y al final del día es una pagadera. No estoy diciendo que no sean sanas, amigos, hagámoslas, por favor. Claro. Eso es muy importante. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Ya se acabó? Ya se nos ¿Ya? acabó. ¿Cómo se acabó? Pero bueno, nos dejaste con muchísima información, muchos buenos tips para que podamos seguir. Mañana yo traigo la lechuga, compañeros. No va a ser orgánica. Nos dividimos. No va a ser orgánica. No, orgánica no. Bueno, ya veremos entonces quiénes traen después el huevo, el atún y demás. Pero ya veo que comer sano definitivamente no tiene que implicar que sea un gasto extra para nuestro bolsillo. Así